La Feria de Escarbó, un tema que yo me acuerdo que en los 70, cuando era chico, lo escuchaba en un disco interpretado por Argar Funk y Paul Simon. Eso es un poco irte a la historia personal, que a la vez te lleva a otra historia más general, porque ese tema es un anónimo de la época medieval y eh, esto de la historia es así, es un montón de puntos que se van conectando y te llevan a in hilo tempore, ¿no? No hay un tiempo concreto donde empezar y donde terminar. Esto de la historia me parece importante porque yo veo que las generaciones jóvenes con las que trabajamos que tienen mucha virtud desde lo productivo, viste que abren muchas ventanas simultáneas, no solo en la pantalla, sino también en su cabeza, ¿no? Impresionante. Lo nuestro era un poco más lineal y costaba la simultaneidad, pero bueno, pero tratábamos de hacerlo por por aquello del pensamiento complejo, ¿no? De Thomas Kuhn, años 70 80. Eh, pero digo, tanta productividad también tiene una carencia de eh, capacidad de análisis y pensamiento y reflexión. Es porque los hemos llevado, hablo en general, a eso. Y porque el sistema los ha llevado a eso. Este correr vertiginosamente en este presente les hace desdeñar un poco la historia, el pasado, lo pasado. Obviamente que no se puede vivir en el pasado, eso sería ya algo melancólico, hasta sería patológico, ¿no? Pero digo, revisar, ¿sí? Ver desde dónde se viene, ver cuáles son las raíces, cuáles son las fuentes de determinadas cosas. Porque ahí vamos a entender el por qué pasaron determinadas cosas, que es fundamental. Ahí no te van a vender un discurso armadito, vos vas a poder eh, desmenuzar los por qué, porque va a haber muchas causas, las cosas son multicausales, va a haber muchas razones y vos vas a priorizar unas sobre otras, ahí vas a construir tu ideología, no hay que tenerle miedo a la palabra ideología, chicos. Eh, a veces, sí, el sistema mediático de estos medios hegemónicos ha construido, es profeso, este desprestigio de lo ideológico, porque lo que quiere es bajarle el precio al debate, ¿sí? Al discutir, a los conflictos, y a partir de los conflictos es donde se consiguen las conquistas sociales, de las cuales nos beneficiamos todos después, no solo los que van a ponerle el cuerpo. Eh, ¿Y por qué pensás vos que sucede eso, de desprestigiar, ¿sí? Esta dialéctica con ese mote horrible de la grieta, ¿sí? Así peyorativamente, cuando en realidad es una virtud el hecho de que haya ideas de un lado y ideas del otro? ¿Por qué? Porque no les da el piné, no les da el cuero para discutir dialécticamente, para sentarse a conversar de igual a igual. No, porque no tienen elementos. La derecha dialéctica era otra cosa antes, años 70, 60, que no viví, pero leí. Eh, esto es una caricatura de lo que fue. Entonces, claro, al tener que esforzarse por evadir el debate dialéctico, la palabra, la discusión, y tienen que inventar esa grieta, tienen que inventar lo no ideológico como virtud, ¿sí? Eh, pero eso, claro, trae el peligro, y hoy lo digo con el diario del lunes, ¿no? De que de esa falta de ideas lleve directamente a una acción extrema, la violencia. Por eso es importante discutir, sí, sí, sin miedo, no hay que quitarle valor a la discusión, a argumentar tus ideas. Entonces es como que se ha reivindicado aquello de los 90 que discutíamos de lo que había dicho Fukuyama, que era el fin de la historia. No, hoy parece ser el principio de la historia, ¿no? Desde muchos jóvenes que no quieren saber nada con la historia, por eso quieren que la historia empiece con ellos, una cosa así.
como desdeñan la historia, no les gusta, es aburrida. Claro, contada por historiadores, ¿sí? Donde van enumerando un hecho puntual tras otro, sí, es aburrido. Pero si uno tiene una visión más sociológica, y por ejemplo en el campo del arte, como lo escribió Hauser, ¿sí? Una historia social del arte, ya es otra cosa, porque vas relacionando transversalmente los hechos, ¿sí? No avanzás linealmente, sino que vas haciendo un barrido más general y vas viendo los por qué, y vas relacionando una cosa que a priori no tiene sentido relacionar, y ahí le encontrás sentido. Eso es muy bueno. Y eso es mucho más rico, más interesante y es atrapante. Donde podemos empezar a rescatar otra vez el tema de las ideas por sobre las actitudes que se han naturalizado escapan, que escapan del tema de las ideas, que es el consumismo, por ejemplo. Tenemos acá Bauman, Vida de Consumo. Este libro es de lectura sencilla. Bueno, Bauman en general tiene una pluma muy sencilla, accesible a todos. Pero digo, no es tan profundo en el sentido del pensamiento abstracto como fue la modernidad líquida, ¿no? Acá él continúa con esa postura de que no hay posmodernidad todavía, sino que hay una modernidad que está en decadencia. Y en 4 capítulos, acá resumen 200 páginas, este, ya la puesta en acto de esas ideas que él decía de la modernidad líquida, donde se pone desde un lugar, como desde un dron, empieza a hacer una observación crítica y analítica de los consumidores, ¿no? Y tiene un último capítulo que me parece de un buen cierre del libro, que es sobre los daños colaterales, es decir, está pensando ya a futuro, desde su presente, que era 2007, este libro, hacia lo que sería nuestro presente actual, por ejemplo. Y realmente hace un análisis muy acertado. De todas maneras, esto, por ejemplo, este tipo de libros es como para introducir a las personas a que vuelvan a repensar y sacarle ese miedo o ese prejuicio a lo que es el diálogo y la confrontación de las ideas. Ya te digo, con este prejuicio, otra vez la palabra, de lo malo de lo ideológico, ¿sí? Que lleva a discusiones, están proyectando porque están poniendo por delante esa ideología negacionista, pobre, superficial, violenta, porque se basa en el rechazo y las herramientas para el rechazo son la denostación, la denigración. Cuando escuchan un nombre propio, por ejemplo, enseguida le sale blasfemar, le sale lo peor, le sale el odio. ¿Fundado en qué? En lo que le impusieron los zócalos de la televisión todos los días, y las radios, y los titulares de los diarios. Entonces, están haciendo lo que ellos mismos critican, están poniendo lo prejuiciosamente ideológico sobre el sentido, ¿no? Entonces vos fíjate que en realidad no están criticando a las ideologías, están criticando lo que es un pensamiento diferente del de ellos. Solo aceptan lo que es coincidente con lo que ellos piensan. Eso del autoritarismo dialéctico está ahí, a un pasito, si no está ahí mismo. Entonces, así como se naturaliza hoy el consumo, y es una situación que vino para quedarse, el consumismo, digo, eh, hay que convivir con eso, pero entonces, bueno, veamos cómo hacemos para incorporar la dialéctica, la discusión, confrontar ideas, debatir, dialogar desde distintas posturas sin querer ganarle al otro, no, o sea, escuchar para escuchar, no escuchar para ver qué te contesto y te gano. No, eso es ridículo. Pero sí para que el conjunto se enriquezca. Hacía un ejercicio con unos alumnos ya a nivel avanzado donde representábamos con una imagen a la sociedad, ¿no? A su grupo social, ¿no? No quiero amargarte el domingo, pero bueno.
porque ya no estoy para las tibiezas, estoy cansado de la blandura, del histeriqueo dialéctico, de que sí pero no. Ahora, definición. Y aunque la definición sea un no sé. Sí, ya sabemos que los pensamientos están en formación. No está formado el ideal, no existe el ideal. Lo importante es el constructo para ese ideal, es decir, tus ideas. Y tus ideas son algo que fluye, que cambia, ¿sí? Que está en constante movimiento, está vivo. El ideal es una estampita colgada ya en la pared, bien lejos. ¿Sí? No es relevante. No, prefiero las ideas que en todo caso irían camino a ese ideal o tienen esa intención, no, no esa utopía. Digo, entonces hicimos este ejercicio donde, bueno, cada uno representó con una imagen lo que los identificaba, digamos, aparecieron signos, símbolos, algunos pocos llegaron a una síntesis un poquito más superior, algún diagrama, y bueno, y me tocó hacerlo a mí, claro. Yo hice uno de aquellos que le llamaban los musulmanes, que no tiene nada que ver con los musulmanes, ¿no? Sino lo que hablaba Primo Levi. eh, a ver, Primo Levi, si no lo ubicas, qué prolífico, cuántas cosas que escribió. Bueno, el tipo estuvo en Auschwitz, ¿sí? Fue un prisionero y se salvó porque uno de los capos, lo que leía la lista para ir a la cámara de gas, leía números, porque ellos no eran nadie, eran un número, se equivoca en una cifra. Entonces va el de al lado, no va él. Bueno, a partir de ahí él después se salva y en tiempo de paz él vive con ese fantasma adentro, con esa situación, al punto de que llega a suicidarse. Eh, bueno, y él describe a una gente que no eran ni los muertos ni los que estaban vivos y trabajaban, sino que él le llamaban los musulmanes porque estaban así con esa actitud, el cuerpo agachado, como que parecía que estaban siempre rezando, ¿no? De ahí venía el mote. Eh, pero claro, por la falta de comida, por el hambre, la musculatura de las piernas iba desapareciendo, entonces los cuerpos se iban cayendo, apenas se sostenían, perdieron toda la voluntad, solamente los actos eran los automáticos del corazón, porque anda solo, y la respiración porque es inconsciente, como respiramos. Habría que tomar conciencia cuando uno quiere dejar de respirar, pero si no, bueno, entonces cero voluntad y andaban ahí casi reptando. Esos eran los musulmanes y yo hice una figura de esa para representar algunos aspectos de lo que veo de esta sociedad donde se ha logrado desaparecer ese músculo que es la voluntad. Sí, solo que ahora no se lo hace en forma tan tremendista, tan tortuosa, sino que el sistema se ha perfeccionado y lo hace alegremente, en forma divertida, desde la libertad, no querer ver la historia, no querer analizarme, no querer ver por qué sucede esto, no querer darme la oportunidad de decir, pero si esta que la critican tanto y no le encontraron nada malo todavía, ¿no será que hay otra historia que no me están contando? A ver, ¿cómo es la cosa? Y etcétera, etcétera. Digo, por eso, como para empezar a meterse un poco en la problemática del presente, Vida de Consumo es un libro recomendable. Y por supuesto, también la música, que nos lleva, así como los aromas, nos lleva a pasear por otros tiempos y lo podemos siempre enganchar con el presente.